Yo hay una cosa que recuerdo de Eloy que me dejó un poco flipando de cómo él percibía el mundo. Y es que él dijo una vez, no sé si lo dijo varias veces, o sea, yo lo tengo muy presente de él, que vino a decir que él era capaz de asociar cualquier sensación, cualquier emoción humana, asociarla con un tipo de whisky. Para entender cosas abstractas, yo lo que utilizo mucho son las metáforas y sobre todo metáforas sobre cosas que he podido experimentar físicamente, ¿vale? Yo, por ejemplo, conozco bastante el whisky, me gusta mucho y es lo bastante complejo y amplio para más o menos poderlo utilizar como un catalizador de cosas que te van pasando día a día. Me explico. Por ejemplo, cojo este libro y lo miro y digo, hostia, esto es como tal cosa, ¿no? Que había probado antes o tal cosa que había experimentado. Entonces, si has sido capaz de sentirlo físicamente, en este caso mediante el paladar, luego te puedes llevar una imagen mental más completa de lo que supone tu experiencia. Sí, cuando éramos jóvenes la publicidad te hacía estimular tu cerebro, o sea, te hacía que tú te esforzaras en descifrar algo. O sea, por ejemplo, este anuncio es increíble. O sea, ahora jamás en la historia de la humanidad se hace un anuncio así. ¿Ves? Aquí hay texto, pero porque te ayuda a completar el todo. Eloy, yo creo que resume varias facetas al mismo tiempo. Tiene toda esa vertiente fotográfica por diversos motivos de su trayectoria, que tampoco voy a expandirme. Y luego también yo creo que es un claro ejemplo de esa idea de experimentación y de riesgo, ¿no? De hecho, Helsinki, su primer libro, si no me equivoco, está aquí arriba porque de hecho él se adelantó a todos los libros que veis aquí, consiguiendo aparecer en la lista de PhotoEye, autopublicándose un libro y utilizando como herramienta de difusión. O sea que creo que funciona muy bien como paradigma de todos los autores y todos los libros que están aquí. Más preguntas, por favor. Hice 5000 y estos ocupaban, creo que eran 2 metros cúbicos. Y esto era solo una mitad. Mi madre me dijo, chaval, saca esta mierda de casa ya. O sea, esto no me das en casa, huele a tinta toda la casa. Y tuve que sacarlo bastante rápido, hay un almacén. Os quiero poner el ejemplo de Helsinki, de ese primer libro que hice, y un poco el proceso que seguí a la hora de tomar decisiones. Yo entendí esto de la curva y tal y lo utilizaba para entenderme a mí mismo y entender qué quería hacer y entender de una forma muy esquemática cómo quería que el proyecto fuera evolucionando dentro del libro, ¿vale? Entonces marqué 2 puntos de coordenadas. Abajo sería blanco absoluto, arriba sería negro absoluto y izquierda-derecha son el número de páginas, ¿vale? Que eso sería el tiempo. Él en principio era un diseñador que tenía interés por la fotografía, estuvo en Helsinki, luego cuando volvió hizo el taller y yo creo que ya no vendió las cámaras y tal y vio claro, después de hablar con Martín Parr, que su lugar en el mundo estaba en los fotolibros, ¿no? Hay dos cosas que a mí me parecen súper interesantes para entenderle desde el punto de vista profesional, que son no pensar que es un diseñador, tanta importancia tiene la edición como el diseño en él. No es solo un diseñador editorial, era una persona que trabajaba el diseño de forma absolutamente abierta. Y luego la otra variante es, yo creo que hay un error a la hora de pensarle como un profesional de servicios gráficos, como un diseñador al que contratas y tal. Para mí era un artista. Creo, no sé si es en la Segunda Guerra Mundial o en los primeros estados de la Revolución Industrial en Francia, surgió el concepto de sabotaje. Sabotaje viene del francés sabotage.
que a su vez deriva de la palabra sabot, que es como se denomina el zueco de madera de los campesinos franceses. Era un sabot. Entonces, esos sabots, que eran un fruto que no podía salir de la industria, era un elemento que solo podía surgir del trabajo manual de la artesanía, que era lo que venía a destruir la revolución industrial. Los campesinos utilizaban los zuecos, los sabots, para ponerlos dentro de los engranajes de las máquinas y con un simple zueco de madera conseguían paralizar toda la cadena de producción. Un libro, en cierta manera, es eso, es un elemento que se puede producir fuera del sistema, por decirlo de alguna manera, y a mí me gusta verlo como una herramienta de sabotaje. Eloy era como una especie de comadrona que ayudaba a parir. El autor tiene la idea aunque no lo sepa. Entonces es saber detectarla y saber potenciarla. Y con lo que decías de las gráficas o tal, hay muchos recursos. O sea, es saber esa idea qué tipo de sabor de boca debe dejar. Si estás hablando de, yo qué sé, de la prisa, una cosa, tienes que generar una curva o un continuo de estímulos que cuando acabes el libro tengas ganas de tirarte por la ventana. Y ahora os voy a poner un poco, con todo que esto os ha hablado de las curvas y de identificar, pero esto ya es más abstracto, pero es a Beethoven ilustrado. Eloy era un tipo que desde el primer momento tú notas que se sale de lo habitual, ¿no? O sea, era un tío como que siempre era muy intenso, siempre era muy extremo, y a medida que lo vas conociendo te das cuenta de que esa intensidad también se traduce en un talento creativo enorme, ¿no? A mí me encantaba cuando curraba con él, que era como ibas a trabajar con el ordenador, pero también te sacaba a dar paseos y yo qué sé, a ver la ciudad o a enseñarte no sé qué. Y toda parte un poco de lo mismo, ¿no? O sea, de una concepción del diseño, del universo como un sitio diseñado, ¿no? De cierta manera. Para mí Eloy era como un niño, con una pureza absoluta, sin ningún tipo de prejuicio, con una capacidad casi inocente de sorprenderse y de sorprenderme. Con sus ideas brillantes y su genialidad que no obedecía a ninguna convención, y bueno, y pensaba y hacía las cosas también sin ningún tipo de regla, ¿no? Y la verdad es que de lo que más me acuerdo es de pasar los mediodías con él jugando al FIFA, que el cabrón se pillaba siempre al Madrid para joder y salía corriendo con Cristiano Ronaldo zumbando por la banda y ¡pam! Y pegaba unas castañas y el tío cada vez que cuando chutaba gritaba ¡Spim! ¡Spim! Y a veces se metía unas buenas chichas. A veces lo pasas muy bien, lo pasas genial, otras veces lo pasas fatal y lo querías matar y lo odiabas con todo tu corazón, pero nunca era algo neutro. Incomodidad, inconformidad, genialidad, excelencia, concepto, diversión, carcajada, locura,
extremismo, temeridad, apocalipsis, guerra, enfrentamiento, violencia, bomba atómica, whisky, hip hop, respeto, hoy, ahora, amor, amistad, fragilidad, pasión, punk, puto. Eloy me dejó un bañador de nadador y yo pensaba que él tenía otro bañador y que no me lo dejaba para reírse de mí. Pero fuimos a la playa igual y luego al final volvimos por el otro lado de la playa y nos sentamos un rato y estuvimos tirando piedras a una roca más grande a ver hasta cuándo podíamos acertar. Y en algún momento, no lo recuerdo claramente, pero Eloy dijo algo como que le daba pena que no pudiese ser feliz solo con eso, que por qué necesitaba más. Y bueno, no sé, es un recuerdo que tengo de él y me gusta compartirlo. These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? One of these disoriented or deranged penguins showed up at the New Harbor diving camp, already some 80 kilometers away from where it should be. The rules for the humans are: do not disturb or hold up the penguin, stand still and let him go on his way. And here he's heading off into the interior of the vast continent. With 5,000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death. Fatso! Crabfield Medina! Twin Tower!